El video se abre con un movimiento que sorprende incluso a los observadores más atentos del mercado. El oro, la plata y el platino han alcanzado nuevos máximos históricos de forma casi simultánea. Este avance conjunto no se presenta como un hecho aislado, ni como una reacción emocional momentánea, sino como un evento que exige una explicación más profunda. La magnitud de las subidas y la sincronización entre los tres metales obligan a cuestionar las razones habituales que suelen citarse en este tipo de episodios. Desde el inicio, el análisis deja claro que la narrativa dominante no resulta suficiente. En muchos casos, los repuntes del oro se atribuyen de manera automática a tensiones geopolíticas o a episodios de incertidumbre internacional. Sin embargo, el video subraya que ese marco explicativo no encaja plenamente con la realidad actual. Algunos de los focos de tensión más citados se han moderado, lo que debilita la idea de que el miedo geopolítico sea el motor principal del movimiento. La atención se dirige entonces hacia el comportamiento del mercado en sí mismo. El hecho de que los tres metales avancen con tanta fuerza sugiere la presencia de factores comunes que van más allá de titulares concretos. El video plantea que este tipo de movimientos suelen producirse cuando se alinean elementos técnicos y monetarios, generando un entorno favorable para los activos denominados en metales preciosos. Esta apertura establece el tono del análisis. El mensaje central es que el reciente estallido de precios no responde a lo que muchos esperan. Comprender por qué el oro, la plata y el platino han subido con tanta intensidad requiere mirar más allá de explicaciones simplificadas y examinar los mecanismos reales que están influyendo en el mercado. Este planteamiento prepara el terreno para desmontar la narrativa superficial y profundizar en los verdaderos impulsores del movimiento. El video avanza cuestionando la explicación más repetida para el repunte de los metales preciosos. Según esta narrativa superficial, el oro sube por tensiones geopolíticas y por episodios de inestabilidad internacional. Sin embargo, el análisis plantea que esta lectura no explica de forma coherente el comportamiento simultáneo del oro, la plata y el platino. Si la geopolítica fuera el factor dominante, el movimiento debería reflejarse de manera más selectiva y no con la misma intensidad en los tres metales. El presentador señala que varios de los focos de tensión más mencionados han mostrado señales de relajación. Las fricciones relacionadas con Groenlandia, Gaza, Irán o el conflicto entre Rusia y Ucrania no se han intensificado en el momento del repunte, lo que debilita la tesis de que el miedo geopolítico sea el detonante principal. Esta observación lleva a replantear la causa real del avance. En lugar de centrarse en los titulares, el video dirige la atención hacia factores de mercado más concretos. Se destaca que el movimiento tiene un fuerte componente técnico, impulsado por flujos de compra que responden a la debilidad del dólar y al comportamiento del índice del dólar. Cuando la moneda se debilita, los metales preciosos tienden a beneficiarse de manera directa, independientemente del contexto político. Este contraste entre la narrativa mediática y el análisis del mercado establece una idea clave. No todo movimiento fuerte tiene su origen en el miedo o en eventos extraordinarios. En este caso, el avance se interpreta como el resultado de condiciones monetarias y técnicas que favorecen a los metales, más que como una reacción emocional a noticias internacionales. Esta lectura prepara el camino para analizar en detalle cómo se ha comportado cada metal dentro de este entorno, comenzando por el oro. El comportamiento del oro ocupa un lugar central dentro del análisis, ya que actúa como referencia para el resto del complejo de metales preciosos. El video detalla que el oro registró una subida cercana al 1,85% durante la sesión, cotizando en torno a los $4.922 por onza y quedándose a muy poca distancia de su máximo intradía. Este avance no solo destaca por el nivel alcanzado, sino por la forma en que se ha producido, con una presión compradora constante. El análisis subraya que, incluso al ajustar su precio por inflación, el desempeño del oro sigue siendo excepcional. Este punto es relevante porque refuerza la idea de que el movimiento no es únicamente nominal, sino que refleja una fortaleza real en términos de poder adquisitivo. El oro no está simplemente subiendo porque la moneda se debilita, sino porque mantiene una posición sólida dentro del entorno monetario actual. El video insiste en que esta fortaleza no depende de un solo catalizador. El oro se beneficia de un conjunto de factores que incluyen la debilidad del dólar y el posicionamiento técnico del mercado. Cuando estos elementos se alinean, el resultado suele ser una aceleración del precio que no necesita un evento externo dramático para justificarse. Este comportamiento del oro establece un punto de comparación para los otros metales. Su avance ordenado y su resistencia en niveles elevados sugieren que el mercado está respondiendo a dinámicas internas más que a reacciones impulsivas. Comprender esta base resulta clave para interpretar por qué la plata y el platino han mostrado movimientos aún más agresivos dentro del mismo marco.
lo que conduce al análisis específico del desempeño de la plata. La plata muestra un comportamiento aún más explosivo dentro del mismo contexto. El video señala que el metal avanzó más de un 3% en la sesión, superando con claridad el rendimiento del oro. El precio se situó por encima de los $96 por onza y estuvo muy cerca de alcanzar el nivel de los $97, reflejando una presión compradora intensa y sostenida. El análisis destaca que este movimiento no es casual. La plata suele amplificar los movimientos del oro cuando el entorno monetario le es favorable. En un escenario de dólar débil y compras técnicas, la plata responde con mayor volatilidad y con avances porcentuales más pronunciados. Este patrón refuerza la idea de que el impulso actual está siendo guiado por factores de mercado compartidos, más que por eventos aislados específicos de cada metal. El video también subraya que la plata está atrayendo interés tanto desde una perspectiva de refugio como desde su papel dentro del mercado más amplio de metales. Esta doble naturaleza contribuye a que los movimientos sean más rápidos y, en ocasiones, más extremos. La cercanía a niveles psicológicos relevantes intensifica la atención y refuerza la dinámica alcista en el corto plazo. Este desempeño coloca a la plata como uno de los principales protagonistas del movimiento. Su avance superior al del oro no contradice la narrativa general, sino que la complementa. En un entorno donde el dólar pierde fuerza y los flujos técnicos dominan, la plata tiende a adelantarse en magnitud, preparando el terreno para analizar el caso del platino, que presenta características propias dentro de este mismo impulso general. El caso del platino introduce un matiz distinto dentro del repunte general de los metales preciosos. El video destaca que el platino fue uno de los grandes ganadores de la jornada, con una subida superior al 6%, lo que equivale a un aumento de más de $150 en un solo día. El metal alcanzó niveles cercanos a los $250 por onza, marcando un nuevo máximo histórico y superando ampliamente el ritmo de avance del oro y la plata. El análisis subraya que este movimiento no puede entenderse únicamente como un reflejo del entorno monetario. A diferencia del oro y la plata, el platino enfrenta una situación de oferta particularmente inestable. Una parte significativa de su producción se concentra en regiones como Siberia y Sudáfrica, lo que introduce vulnerabilidades adicionales en la cadena de suministro. Esta fragilidad estructural amplifica cualquier presión alcista cuando la demanda aumenta. El video señala que, en este contexto, el platino responde de forma más violenta a los flujos de compra. La combinación de un dólar más débil, compras técnicas y una oferta limitada crea un escenario en el que pequeños cambios en la demanda pueden traducirse en movimientos desproporcionados del precio. Esta dinámica explica por qué el platino ha logrado destacarse incluso dentro de un mercado de metales ya de por sí fuerte. El comportamiento del platino refuerza la tesis central del análisis. El repunte no se limita a un solo metal ni a una sola narrativa. Cada uno responde a factores comunes, como la debilidad del dólar, pero también a características propias que intensifican el movimiento. En el caso del platino, la inestabilidad de la oferta actúa como un catalizador adicional, preparando el terreno para examinar el papel del índice del dólar como elemento unificador detrás de la explosión simultánea de los tres metales. El papel del índice del dólar aparece como el hilo conductor que une el movimiento del oro, la plata y el platino. El video enfatiza que la debilidad del dólar no actúa simplemente como un factor secundario, sino como uno de los impulsores principales del repunte simultáneo de los metales. Cuando el dólar pierde fuerza, los activos denominados en esa moneda tienden a revalorizarse de manera casi automática, y los metales preciosos suelen ser de los primeros en reflejar ese ajuste. El análisis señala que este efecto se ve reforzado por el componente técnico del mercado. A medida que el índice del dólar retrocede, se activan flujos de compra que no dependen de titulares, ni de interpretaciones geopolíticas. Son movimientos mecánicos, vinculados a posicionamiento, cobertura y estrategias sistemáticas que reaccionan a la debilidad de la divisa. Este tipo de compras puede generar aceleraciones rápidas y coordinadas en varios metales al mismo tiempo. El video insiste en que esta dinámica explica mejor el comportamiento reciente que las explicaciones centradas en el miedo. No se trata de una huida hacia refugios provocada por una crisis puntual, sino de una respuesta directa a condiciones monetarias más laxas y a un entorno de divisa debilitada. En este marco, el oro, la plata y el platino se benefician de forma casi simultánea, independientemente de sus diferencias estructurales. Este enfoque permite entender por qué el movimiento ha sido tan amplio y tan sincronizado. La debilidad del dólar actúa como catalizador común, mientras que las características propias de cada metal determinan la magnitud del avance. Esta lectura prepara el terreno para abordar el desacuerdo con la narrativa mediática dominante y explicar por qué atribuir el repunte exclusivamente a la geopolítica
resulta insuficiente. El video aborda de forma directa el desacuerdo con la explicación ofrecida por algunos medios. En particular, la idea de que las tensiones geopolíticas sean el motor principal del repunte. El presentador sostiene que esta narrativa simplifica en exceso la realidad del mercado y no se ajusta al momento específico en el que se produjo la subida. En lugar de una escalada de riesgos, varios de los focos de conflicto más citados han mostrado señales de distensión relativa. Se menciona que las tensiones vinculadas a Groenlandia, así como otros escenarios internacionales, no se intensificaron de manera significativa en el momento del avance de los metales. Esta observación debilita la tesis de que el miedo geopolítico sea la causa inmediata del movimiento. Si ese fuera el factor dominante, el comportamiento del mercado debería reflejar un aumento claro de la incertidumbre, algo que no se observa con la misma claridad. El análisis subraya que recurrir de forma automática a la geopolítica como explicación puede resultar cómodo, pero no necesariamente preciso. En este caso, el repunte coincide de forma más clara con la debilidad del dólar y con flujos técnicos de compra que responden a expectativas monetarias. Estos elementos ofrecen una explicación más coherente del carácter amplio y sincronizado del movimiento. Al cuestionar la narrativa mediática, el video refuerza su tesis central. El reciente estallido de precios no responde a lo que muchos creen. La clave no está en un evento externo extraordinario, sino en condiciones monetarias y técnicas que favorecen a los metales preciosos. Esta lectura prepara el terreno para analizar cómo las expectativas de política monetaria influyen en el mercado y por qué los inversores interpretan los retrocesos de corto plazo como oportunidades dentro de un contexto más amplio. Las expectativas en torno a la política monetaria refuerzan el trasfondo favorable para los metales preciosos. El video señala que los mercados anticipan recortes de tipos por parte del Banco Central estadounidense a lo largo del año, con la posibilidad de 2 reducciones de 1/4 de punto. Estas expectativas influyen directamente en el comportamiento del dólar y en la percepción de los activos denominados en esa moneda. El análisis explica que, cuando el mercado descuenta un entorno de tipos más bajos, el atractivo relativo de los metales aumenta. El oro, en particular, suele beneficiarse de estas condiciones, ya que no depende de rendimientos nominales y actúa como alternativa frente a activos financieros que pierden atractivo en un escenario de relajación monetaria. En este contexto, el avance del oro se interpreta como una respuesta coherente a las expectativas de política futura. El video subraya que este marco no elimina la posibilidad de retrocesos de corto plazo. Sin embargo, dichos movimientos se perciben más como ajustes técnicos que como cambios de tendencia. Dentro de este entorno, los retrocesos se interpretan como oportunidades de compra, siempre que las condiciones monetarias y de divisa sigan siendo favorables. Esta lectura se extiende también a la plata, que combina su sensibilidad al dólar con una narrativa propia dentro del complejo de metales. Aunque el oro mantiene su papel de referencia, la plata muestra un potencial que, según el análisis, resulta incluso más atractivo en determinados momentos del ciclo. Este equilibrio entre política monetaria, divisa y comportamiento técnico refuerza la idea de que el reciente repunte no es un accidente, sino una consecuencia lógica de las condiciones que dominan el mercado. El análisis profundiza en la idea de que los retrocesos de corto plazo no invalidan el movimiento general, sino que forman parte natural del proceso. El video destaca que, en un entorno dominado por un dólar débil y expectativas de política monetaria más flexible, los ajustes temporales tienden a ser interpretados como oportunidades y no como señales de agotamiento. Esta percepción influye directamente en el comportamiento de los compradores, que mantienen una actitud constructiva incluso tras movimientos bruscos. Dentro de este marco, el oro conserva su papel como activo de referencia, pero la plata aparece con una narrativa que resulta especialmente atractiva para algunos participantes del mercado. Su capacidad para amplificar los movimientos del oro en fases favorables la convierte en un metal con mayor potencial de rendimiento, aunque también con mayor volatilidad. El video subraya que esta combinación explica por qué la plata ha captado una atención creciente en paralelo al avance del oro. El análisis señala que esta dinámica no responde únicamente a factores emocionales. La plata se beneficia tanto de los flujos de refugio como de la debilidad del dólar, lo que refuerza su posición dentro del conjunto de metales. En este contexto, su historia fundamental se presenta como más convincente para quienes buscan exposición a un activo que combine sensibilidad monetaria y fuerza relativa. Esta lectura prepara el cierre del análisis, donde el video incorpora el papel del mercado físico y de los objetos de colección como una forma de ilustrar cómo el interés por los metales no se limita a las cotizaciones en pantalla.
El movimiento de precios se refleja también en decisiones concretas de compra y acumulación, completando el cuadro de un entorno en el que los metales preciosos ganan protagonismo por razones que van más allá de las explicaciones tradicionales. El video concluye incorporando el componente del mercado físico y de los metales en forma tangible como una extensión natural del movimiento de precios. El presentador muestra adquisiciones recientes para ilustrar que el interés no se limita a operaciones financieras, sino que también se traduce en compras concretas. Estas piezas, que incluyen monedas y objetos de colección, sirven como ejemplo de cómo el repunte de los metales se refleja en decisiones reales de acumulación. El análisis subraya que este comportamiento no es contradictorio con la lectura técnica y monetaria previa. Al contrario, refuerza la idea de que el entorno favorece a los metales en distintos niveles, desde los mercados financieros hasta el ámbito físico. La posibilidad de adquirir metal tangible se presenta como una forma de participación que va más allá de la especulación a corto plazo y conecta con una visión de preservación de valor. Este cierre retoma la tesis central del video. El reciente estallido del oro, la plata y el platino no responde a lo que muchos esperan ni a una sola causa evidente. No es el resultado directo de una crisis geopolítica puntual, sino la consecuencia de un conjunto de factores que incluyen la debilidad del dólar, compras técnicas y expectativas monetarias. Cada metal reacciona a estos impulsores de acuerdo con sus propias características, pero todos convergen en un mismo movimiento. La conclusión deja claro que entender el por qué resulta más importante que observar únicamente el qué. El avance de los metales preciosos refleja condiciones de mercado que se han venido formando con el tiempo y que ahora se manifiestan de manera simultánea. En este contexto, el repunte no se presenta como un accidente, sino como una expresión coherente de un entorno monetario y técnico que favorece a los activos reales frente a explicaciones simplificadas o narrativas superficiales.